Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast. Mi nombre es Cristian Hernández y como siempre, gracias por estar ahí. Bienvenidos una vez más. Hoy vamos a hablar de algo que realmente es muy importante a la hora de construir un liderazgo efectivo, a la hora de construir esa autoridad dentro de un entorno de confianza, evidentemente, que permita impactar en los resultados del equipo de trabajo. O bien, no solamente en un equipo, sino en general en la organización. Estas habilidades o capacidades, sean interpersonales o intrapersonales, en realidad hoy vamos a hablar de las interpersonales, ¿no? Esas capacidades que nos permiten relacionarnos de una manera más efectiva y a la vez impactar en los resultados que buscamos en las empresas, ¿no? Pero dentro de estas habilidades blandas, dentro de estas capacidades interpersonales, hay que distinguir claramente cuáles son aquellas que son transversales. Vale decir, aquellas habilidades que debemos tener muy entrenadas, que nos van a permitir en la cotidianidad desarrollar un trabajo bastante efectivo con el equipo, ¿no? Cuando hablamos de efectividad, vamos más allá de la eficacia, vamos más allá de la eficiencia, y esto permite sin lugar a dudas tener una visión bastante más amplia, ¿no? Que permite ir desarrollando aquellos objetivos estratégicos, no solamente los de corto plazo, sino los estratégicos que nos van a llevar precisamente a ese lugar que esperamos, ¿no? Que es esa visión, esa misión que tiene nuestra empresa, nuestro negocio, etcétera, pero que requieren el día a día estar alineados, ¿no es cierto? Y no perdernos por ahí, ¿no? A veces cuando desarrollamos una gestión muy reactiva, solamente del momento, solamente eso de apagar incendios, de estar solamente pensando en la meta del mes, ¿cierto? De pronto que nos desviamos, ¿no? Entonces esas habilidades transversales, vale decir que están a cada momento, necesitamos tenerlas muy entrenadas. Y de otro lado hay habilidades blandas que son más situacionales, que obedecen más a cuestiones concretas, ¿no? Que quizás no sean de la cotidianidad, ¿ya? Pero sí que en algún momento las vamos a necesitar porque en este entorno tan cambiante, en este entorno VUCA, necesitamos tener la caja de herramientas llenas que nos permitan, por ejemplo, gestionar cambios, gestionar conflictos, ¿no? Y es en ese sentido esta necesidad que tenía de conversar con ustedes, o en todo caso de hablarles acerca de estas habilidades blandas transversales por un lado y definitivamente situacionales por otro. Claro que en la realidad, ¿no? En la realidad puede pasar que se superponen, ¿no? Que se superponen, vale decir que igual en las habilidades blandas que necesitamos para una situación dada, gestión del cambio por ejemplo, vamos a tener que desarrollar estas primeras habilidades, ¿sí? Y en ese sentido vamos a empezar, o voy a empezar hablándoles sobre estas transversales, de este lado, estas que requerimos tenerlas pero muy entrenadas porque cuando por ejemplo nos reunimos con el equipo y tenemos que llevarlos a interiorizar esa necesidad de afinar algo en la meta o en los avances, ¿no? Necesitamos estas habilidades de todos los días, ¿no? Por ejemplo, la comunicación efectiva. ¿Sí? La comunicación efectiva y la comunicación eficaz en ese orden, ¿no? En ese orden, ¿no? Esa comunicación efectiva, cuando hablamos de efectividad nos referimos básicamente al impacto que queremos alcanzar, ¿cierto? Y ya tenemos una implícita idea de largo plazo, ¿no? Comunicación efectiva que sea a largo plazo. Comunicar misión, comunicar la visión, comunicar de pronto aquellas cuestiones estratégicas que nos van a permitir, ya conjuntamente con el equipo, estar bien alineados, ¿no es cierto? Esa es la comunicación efectiva, esa comunicación de impacto, ¿cierto? Pero también la otra comunicación, la comunicación de tipo más eficaz, más del día a día, ¿no? Más de comunicar de pronto un ajuste en la estrategia que nos permita alinearnos hacia la meta de este mes, ¿cierto? Entonces necesitamos ser muy eficaces. Y ahí dentro de esta comunicación, que sería la primera habilidad de este lado, las transversales, necesitamos tener muy claro que esta comunicación tiene que ser siempre abierta, clara, transparente, muy oportuna. A veces puede pasar que porque sentimos que no hay este tiempo, que es un recurso muy escaso, ¿cierto? Estamos tratando de obviar o esquivar algunas conversaciones o algunas situaciones en las que debemos comunicar oportunamente las cosas y a veces las dejamos pasar. Por eso en este primer punto de la comunicación eficaz, de la comunicación efectiva, necesitamos ser siempre abiertos, claros, transparentes. Siempre fomentando el tema colaborativo, ¿no? Siempre fomentando el tema colaborativo.
De pronto hay equipos que no logran elevar el potencial porque sienten que su comunicación debe ser muy escueta, muy corta, muy solamente al monosílabo, ¿no? Una respuesta tanto como sí o no, ¿no? Necesitamos invitar al equipo que se explaye en las reuniones en las que tenga que crear algo, alguna solución, innovar, no lo sé, ¿cierto? Para esta primera habilidad transversal, no situacional, sino la transversal, necesitamos eso, ¿no? Así que hay que tenerlo muy claro, hay que ser abierto, claro, transparente, oportuno, que nos permita precisamente tener esa comunicación del momento, muy eficaz, que se entienda, con ese feedback, ¿no? Preguntar siempre si se entendió, no se entendió, etcétera, pero también llevarlo, ¿no?, a esa efectividad, a ese impacto. La segunda habilidad transversal, que es muy importante, definitivamente, es la empatía, ¿no? Daniel Goleman nos explica claramente que para desarrollar esta habilidad de manera muy efectiva también, necesitamos entender que hay 3 niveles, ¿cierto? Esa empatía, que no solamente es ponerse en los zapatos de la otra persona, sino que necesitamos gradualmente avanzar hacia esa relación bien fuerte, ese lazo entre el líder y un colaborador, o entre el líder y el equipo, tiene que ser sólida, ¿no? Y en ese intento por regalar una relación que dure mucho tiempo y lograr con eso lo que muchos líderes aspiran a tener, que es la lealtad del equipo, esta empatía debe ser gradualmente de la manera que les voy a comentar. Es primero la empatía cognitiva, ¿no? Y esta empatía cognitiva tiene que ver mucho con: yo necesito, como líder de equipo, entender el punto de vista de la otra persona, conocer, ¿no? Terreno cognitivo, lo que conoce la otra persona y que yo necesito entender para saber cómo mira o cómo es el punto de vista sobre esta situación de mi colaborador o de mi equipo, ¿no? Entonces, esta empatía cognitiva tiene mucho que ver con lo que conoce la otra persona y lo que yo necesito saber también para entender, para comprender e involucrarme en aquello que la otra persona está mirando sobre esta situación, ¿cierto? Tiene que ver mucho con, vuelvo a decir, lo cognitivo, ¿no? Empatía cognitiva. Y luego de esta, la otra empatía, según Daniel Goleman, que tiene que ver con sentir, ¿no? Ya es netamente lo emocional, por eso se llama empatía emocional, que es conectar con lo que la otra persona siente, ¿no? Sean situaciones problemáticas o no, es importante entender que no solamente debemos saber lo que otra persona piensa de esta situación, sino cómo se siente con esta situación, ¿no? Es un grado de conexión todavía más fuerte. Y luego viene la empatía, que es, yo diría, la parte que consagra esta capacidad del líder de relacionarse con las demás personas, que tiene que ver con la capacidad compasiva, vale decir que es ir más allá de lo que la persona está pensando, sintiendo. Es ir hacia el proyecto de vida o de experiencia que tiene el colaborador en la empresa, por ejemplo. Ya es ir a entender más allá todavía lo que va a necesitar, ¿cierto? Miren el grado de proyección que hay en esta relación, ¿no? Por eso la empatía, que sería la segunda habilidad transversal, vale decir que tiene que estar en todos lados, en todo momento, a cada instante, ¿cierto? Es esa empatía cognitiva, la emocional y la compasiva, ¿no? Segunda habilidad blanda que hay que desarrollar mucho, hay que entrenar bastante, hay que aprender de la primera habilidad a escuchar mucho, ¿cierto? Definitivamente comunicar de manera abierta, clara y transparente, como ya lo dije, y definitivamente empatizar, ¿cierto? Y ya que logramos desarrollar estas habilidades que son transversales, ya nos vamos a hacer cada vez más diestros, más capaces, con mucho mayor capacidad de lograr impactar en los resultados, definitivamente a través de los equipos, no sobre los equipos, sino a través de los equipos, ¿no? Escuchar activamente es una habilidad blanda que nos permite también empezar a desarrollar esa conexión con la persona o el equipo, ya que nos va a abrir la puerta, ¿cierto? Entonces, entiéndase bien que esto ya puede servir para cualquier situación, ¿no? El no tener claras estas habilidades transversales, que son las que tenemos que desarrollar permanentemente, no dejar de practicar nunca, por favor, no dejar de escuchar, no dejar de empatizar, no dejar de comunicar abiertamente, ¿ya? Esto puede significar que de pronto nos estemos quedando en una capacidad
de liderar muy corta. Y tener estas habilidades blandas transversales, estas que deben estar todos los días, ya nos va a permitir definitivamente lograr que el potencial del equipo vaya generando, disparando resultados a favor de los objetivos que queremos, ¿no? Resumiendo y complementando también con una cuarta que puede ser la persuasión, sin lugar a dudas, ¿no? Resumiendo, ¿no? Comunicación, habilidad blanda clave, transversal, habilidad blanda transversal clave. Empatía, ¿no? En sus 3 tipos, ¿no? Gradualmente, ¿no? Como ya hemos visto hace un minuto. Ya, y definitivamente también el tema de la... Digo la persuasión al final, ¿ya? Digo la persuasión al final porque esto permite, dentro de la negociación, miren, miren cómo es esto. Dentro de la negociación, ¿ya? Dentro de la negociación, que es una habilidad que necesitamos tener también a flor de piel, siempre muy entrenadita, ya necesitamos cambiar el comportamiento a veces, ¿no? Inducir, tratar de pronto en un tira y afloja interesante en el negocio, ser precisamente persuasivos, ¿no? Para poder impactar en las personas, para poder influir en las demás personas, necesitamos tener ese entrenamiento dentro de la negociación que nos permita persuadir, ciertamente, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, la comunicación efectiva es indispensable, la escucha activa, la empatía y, como ya dije hace instantes, la persuasión. Entonces, estas 4 habilidades blandas, miren, son necesarias todos los días. Todos los días. Y ya que mencioné estas habilidades transversales, estas que están todos los días en cada situación, en cada parte de los procesos en los que el equipo va a viajar, ¿no? Sean de cambio, sean de conflictos, etcétera, como vamos a ver seguidamente, ya son necesarias estas transversales, ¿sí? Y ya que comenté lo primero de las transversales, ahora toca mencionar algo que ciertamente es frente a una situación dada, ¿cierto? Estas primeras nos van a acompañar también, ¿no? Pero estas habilidades transversales ya nos acompañan, por ejemplo, ¿no? Una habilidad que es indispensable desarrollar es la habilidad para gestionar el cambio, ¿no? Todas las empresas están expuestas permanentemente en un entorno donde suceden cosas, cambian cosas, hay volatilidad. Estamos en un entorno VUCA, ¿cierto? Entonces hay incertidumbre, estamos en un entorno complejo porque se compone de un montón de cosas que no podemos controlar, es ambiguo ciertamente. Entonces, el tema del cambio siempre va a estar. No prepararnos para el cambio es ponernos unas vendas en los ojos para no querer reconocer la realidad que está afuera, ¿no? Entonces, stakeholders, hablemos de muchos participantes en el mercado, está la competencia, están muchos elementos que no podemos controlar, ¿cierto? Entonces los cambios siempre van a estar. Pero un error que siempre está es cuando tenemos un cambio enfrente, ¿ya? Tenemos un cambio que tenemos que gestionar. Lo primero que pensamos es que el equipo se está resistiendo a tal cambio, ¿no? Y uno de los errores, yo diría que el error más llamativo de esta situación es que el líder o el jefe, que no entiende todavía del tema del liderazgo efectivo, ya confronta esta situación, confronta esta resistencia. Y es ahí donde se pierde mucho tiempo. Entonces, hay que entender que esta gestión del cambio, que es una habilidad situacional, no la transversal, sino situacional, ya en la que hay que prepararse mucho. Hay que prepararse básicamente no en cómo enfrentar esa resistencia al equipo, sino prepararnos en cómo acompañar al equipo en cada uno de los procesos, ¿no? Desde el shock, ¿no? Cuando un equipo, una empresa, una organización, ya sea en una fusión, absorción, lo que fuera, tiene frente a sí un cambio, lo peor que le puede pasar al equipo, es precisamente tener a un líder que no acompañe en este proceso adaptativo, ¿cierto? Entonces, cuando el equipo tiene frente a sí un cambio, lo primero que siente es un shock, ¿no? Porque va a haber cambio, probablemente horarios, probablemente presupuesto, probablemente prestaciones, un montón de cosas, ¿no? Y el equipo empieza de manera individual y colectiva, ¿no? A imaginar cosas. Entonces, para que el equipo no imagine cosas, lo que necesitamos es tener un liderazgo muy efectivo, vale decir que se proyecte y que empiece a transformar precisamente esa situación en una oportunidad. Entonces aquí requiere el líder acompañar en el proceso de cambio, porque es natural que cualquier persona frente a algo desconocido sienta temor, ¿verdad? Es lo normal. Entonces tenemos el shock, el líder tiene que acompañar al equipo en ese shock, ¿no? Acompañarlo, escuchar mucho, mostrar cercanía.
Y luego que hay un shock, lo normal es que el equipo se resista porque dice, ya estoy tratando de hacerme a la idea de que esto me va a significar un cambio en mis horarios, en mi rutina, etc. Entonces empiezo a resistirme de manera natural, ¿cierto? El líder tiene que estar ahí presente para empezar y aquí volvemos a la caja de herramientas de las habilidades transversales, ¿no? A empezar a escuchar mucho, a empatizar, etc. ¿Se dan cuenta? Entonces, ya que el líder empieza a desarrollar cada una de las etapas de este proceso de cambio, empiezan a explorar juntos, ¿no? Y el líder tiene que preguntar a su gente qué opina de esto, qué le parece esto, cómo se siente, ¿no? Y empiezan a sacar ideas importantes que son algunos ensayos de solución en ese periodo de adaptación. Porque lo que hay que facilitar al equipo como líderes es que el líder tiene que llevar esa batuta para más o menos orientar al equipo, reconociendo que el equipo tiene temor al cambio. Como le sucede a cualquiera de nosotros. Cuando enfrentamos una situación nueva, decimos, pero aquí hay algo que no conozco, es algo desconocido. Y nos genera cierto temor. Obviamente hay niveles, ¿cierto? Pero igual con todo es un proceso, es una transición y la transición está acá. ¿Se cuenta? Entonces luego que hay una exploración, ya definitivamente ahí se abren las puertas para empezar a abrazar el cambio, ¿no? Y eso requiere también un reforzamiento positivo, requiere un feedback constructivo, esto es muy importante. El feedback nunca debe faltar, o sea, no concibo un mes sin que en el equipo haya un feedback constructivo, no el destructivo, sino el constructivo. ¿Sí? Entonces, nótese que en esta capacidad para gestionar el cambio, estamos hablando de una habilidad blanda bastante interesante, que no es la transversal de todos los días, que es una situación de cambio. ¿Se dan cuenta? Y así como hay una situación de cambio, que es la capacidad que deben tener los líderes para gestionar cada una de las fases, cada una de estas fases desde el shock, ¿cierto? También hay lo que llamamos, por ejemplo, esta habilidad del desarrollo del talento. Desarrollar el talento, que ya tiene que ver mucho con esa capacidad inspiradora que tiene el líder para acompañar al equipo en su crecimiento. Normalmente cuando hay empresas que se forman con esa idea, con esa ilusión de participar en el mercado, de entrar en el mercado en este año determinado por primera vez, están entrando a un mercado nuevecito para ellos, ciertamente, y empiezan en el camino a encontrar desafíos, ¿cierto? Y estos desafíos siempre van a estar, obviamente, porque en realidad son oportunidades de crecimiento. ¿Ya? Y estos desafíos implican que el equipo esté preparado o no para saltar el límite que tiene, ¿no? Para crecer, o simplemente para verse sucumbir o para caer, ¿no? Porque la competencia no es suave. La competencia puede mostrarse muy fuerte, muy rebelde. Entonces el equipo tiene que desarrollarse, ¿no? ¿Desarrollar qué cosa? Dos cosas, ¿no? Sus capacidades y sus habilidades. Pero en ese desarrollo de equipo a veces no está dentro de un plan que la empresa te pone. Tú tienes que liderar ese desarrollo de equipo, ¿no? Y ese desarrollo de equipo es también, ¿no? La capacidad para desarrollar el talento de tu gente, ¿no es cierto? Entonces, esta es una segunda habilidad. Mira, qué importante es tener claro que por un lado son las habilidades transversales de todos los días, ¿no? Estas habilidades blandas interpersonales, no las intrapersonales las tocaremos en otro momento, pero esas interpersonales requieren todos los días comunicación, empatía, escucha activa, etc. Y las otras, frente a una situación en la que tú detectas como líder que tu equipo necesita un desarrollo, hay que entender que cada persona tiene un talento que hay que identificarlo, hay que nutrirlo, hay que potenciarlo. ¿Te das cuenta? Entonces, esta también es una habilidad que frente a la situación de tenemos una oportunidad de seguir penetrando el mercado, tenemos la oportunidad de desplazar un poco la competencia, necesitamos entrenar un poco más al equipo. Pero siempre con esa visión de desarrollar. ¿Se dan cuenta? Esta sería una segunda habilidad situacional. Digo situacional porque entendamos al equipo como que es un ente vivo, ¿sí? Es un ente vivo que tiene que desarrollarse, o sea, tiene que crecer. Un equipo que no crece no es un equipo que se mantiene estático en el tiempo. Si no crece, decrece. No hay más. O sea, el equipo tiene que crecer en sus habilidades, en sus capacidades, ¿no? Tiene que ser cada vez más competitivo. ¿Esto es ambicioso? Lo es. Y el líder tiene un rol importante para que desarrolle esto. Es a partir de su habilidad para gestionar el talento de su gente. Y esa es la idea, ¿cierto?
Entonces, como se darán cuenta, hay ciertas habilidades que son transversales y hay otras situacionales, ¿cierto? Hablar de gestión del cambio, hablar de gestión de conflictos. En esta última parte, ya para finalizar este episodio, ya episodio de la habilidad de conflicto. Es una habilidad que realmente requiere mucha capacidad de desprenderse del lado emocional, ¿cierto? Nosotros, por ejemplo, en el programa que dicto a los ejecutivos, ya aplicamos herramientas que permiten gestionar ese conflicto que a veces se hace pesado. Y lo peor que puede pasar en este conflicto es que el líder o el jefe esquive ese conflicto, ¿no? Con el solo, y yo pienso que esto es llamémosle pretexto, ¿ya? Es un pretexto pensar que no hay tiempo para gestionar conversaciones difíciles, ¿no? Y esta tercera y última habilidad que voy a citar hoy, esta habilidad situacional frente a un conflicto, requiere precisamente el abordaje. No solamente identificar, ¿no? Porque identificar es fácil, ¿no? Aquí hay un conflicto, hay dos personas que se están peleando, hay dos personas que están haciendo de manera indiferente el trabajo, dentro de esa cultura de silos, están trabajando de manera no colaborativa, ¿cierto? Entonces hay que hacer algo, ¿no? Porque esquivar esta situación va a causar mella, sin lugar a dudas va a mellar en la productividad del equipo como tal. Y por lo tanto no va a agregar valor a la empresa permanentemente. Y si queremos ser competitivos tenemos que agregar valor permanentemente. Entonces en esta habilidad de gestionar conflictos se requiere, por ejemplo, una herramienta tan importante como es la herramienta Desk, que es la que usamos siempre en nuestros programas, que tiene muy buenos resultados porque es tan sencilla, ya, a la hora de aplicarla, quitándole el peso emocional que esto significaría de otra forma, ¿cierto? Por ejemplo, uno de los errores que he visto mucho antes de empezar a entrenar ejecutivos ya es, por ejemplo, cuando surge un conflicto en el equipo, ¿no? Entre miembros del equipo o con otros miembros de otros equipos también complementarios dentro de la organización, es que, por ejemplo, cuando uno llama la atención al equipo y les dice que todos hemos venido a trabajar acá, ¿cierto? Puede pasar. Es lo común, ¿no? En vez de abordar la situación dentro de un esquema como sería la herramienta Desk, ¿no? Que es primero describir la situación, ¿no? Escuchar a todos, y aquí se aplica, uno coge la habilidad transversal, ¿no? Escucha activa, y empieza a escuchar la descripción que hace cada uno de los colaboradores dentro de esta situación particular, ¿no? Y empieza a valida cada una de las descripciones, porque es el punto de vista de cada quien. Y luego invita a las personas a expresar lo que sienten. Y aquí entramos al terreno emocional, y es muy importante esto, porque necesitamos empatizar, ¿no? Y otra vez, habilidad transversal. Necesitamos empatizar dentro de esta situación, dentro de la situación del conflicto. Necesitamos empatizar de las tres formas que ya vimos. Necesitamos empatizar para que ellos sientan que nos interesa también, ¿cierto? Y luego, como siguiente paso, necesitamos solicitar ¿qué cosa? Necesitamos solicitar qué pediría esta persona de la otra persona con quien ha tenido eventualmente un conflicto. Y es ahí donde tenemos que sacar compromisos en plazos, en responsabilidades, para saber qué nos llevamos de esta reunión, ¿no? Porque hay que llevarnos algo, que sea algo que tenemos que hacer seguimiento, ¿cierto? Y finalmente hay que poner siempre los puntos sobre las sillas, en el sentido de qué pasaría, cuáles serían las consecuencias si no llevamos a cabo todo este plan que estamos sacando de esta reunión, donde aplicamos esta herramienta, ¿no? Entonces, nótese que estamos aplicando una herramienta, un proceso, ya fases determinadas dentro de este conflicto. Entonces, finalmente, esta gestión de conflictos es una habilidad más, pero es una habilidad más que transversal, como ya vimos. Es una habilidad situacional que se aplica precisamente cuando surgen conflictos, ¿no? Y definitivamente, así como hablamos de la habilidad situacional del cambio, todas las empresas también están expuestas a los conflictos, definitivamente, ¿no? Así que, bueno, de eso quería hablarles hoy, de estas habilidades blandas que son tan importantes, las transversales y las situacionales, ¿no? Entenderlas así, ¿no? Entenderlas así. Como que hay habilidades que son necesarias entrenar ya, y que las otras, que sí seguramente no pasan todos los días, ¿no?
Pero una vez que sucede una necesidad de cambio, una vez que sucede un conflicto, una vez que sucede que tenemos que desarrollar al equipo, tenemos que estar ya muy preparados en estas capacidades interpersonales, ¿sí? Y esa es la idea. Yo les comparto esto porque estoy completamente seguro que en la medida que las organizaciones preparen a sus equipos en habilidades blandas, no solamente van a trabajar mejor con lo que tienen, sino que el impacto que va a generar hacia el mercado también va a redituar en resultados muy importantes para la organización. Así que gracias por estar ahí. Yo los invito igual, ya si tienen algún comentario, consulta, en la caja de comentarios con mucho gusto yo los leeré. Y también los invito a mis webinars que estamos haciendo sobre habilidades blandas. Así que se cuida mucho, un fuerte abrazo y estamos en contacto. Chao.